Shalom mis amigos, bienvenidos nuevamente a un video que compartimos en esta oportunidad y tenemos que ver algún ejemplo que nos da la Torá sobre finalizaciones de épocas de crisis mundial. Y la más famosa sin duda es aquella cuando Noé, bajó del arca y vio un mundo devastado luego del diluvio. La cantidad de muertos fue casi total, tanto de animales como de seres humanos. ¿Y qué tenía que hacer Noah en ese momento? Obviamente que reiniciar todo el mundo desde cero, pero no fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo, ni bien bajó del arca, fueron sacrificios en honor a Dios. Dice la Torá que fue un olor grato al Eterno, pero en realidad, si lo vemos bien, ¿cómo se puede entender esto? Noah estuvo encerrado en su cuarentena en el arca todo este tiempo cuando la destrucción devastaba el mundo y lo primero que hace es destruir, sea con la intención de agradar a Dios. Pero Dios no precisa el olor agradable de los animales, no precisa sacrificios, ni en aquella época ni ahora. Era Noah el que precisaba hacer eso, pero lo que resulta tan patético es que en lugar de aumentar la procreación, en lugar de buscar que sea un mundo más agradable, de más vida, de más bondad, decidió destruir. Y eso suele pasar también ahora, cuando estemos saliendo de la pandemia, en algunos lugares ya se empezó a hacer, cuando estemos en esta nueva normalidad, sea lo que eso quiera decir, habrá gente que no entienda, no le haya cambiado el chip y siga con la idea de destruir, siga con la idea anterior, de no estar de acuerdo con un mundo más equilibrado, con un mundo más armonioso y siga destruyendo. Otra de las formas que hizo Noah negativas fue plantar una viña. Y cuenta el Midrash, la explicación de los sabios, que vino el Satán, el ángel tentador, el Yetzer Hara, el ego, y le ofreció ser su socio. En esta versión del Midrash, Noah aceptó y sacrificaron otros 4 animalitos. En este caso, 3 de ellos no eran kosher, no eran kasher. Sacrificaron, ahora no importa el orden, un cordero, un león, un mono, un cerdo. Y la idea de este Midrash, entre otras, es que tengamos una enseñanza de lo que ocurre cuando uno empieza a tomar. Porque Noah tomó y dice la Torá que se emborrachó y luego pasó algo terrible. Hay una diferencia entre los sabios. En una es que uno de sus descendientes lo violó y en otra versión es que le cortó sus partes íntimas como para que no pudiera seguir procreando Noah. Sea como sea, hubo algo terrible en un punto de vista sexual. Luego de toda esta destrucción que pasó, sigue habiendo este tipo de violencia tan terrible. Volvamos a la ebriedad de Noah. Tomó, vino y tomó y tomó y tomó hasta caer borracho. Y acá el Midrash nos quiere enseñar con aquello que si uno toma un poquito, está manso como un corderito, sigue tomando, se pone a rugir y a gritar o como un valiente león, sigue tomando, empieza a hacer cosas de mono, salta, está feliz. Y por último, si sigue tomando, termina como un cerdo, revolcándose en sus propias necesidades. Eh, Esa fue una de las enseñanzas del Midrash. Pero la otra enseñanza es, ¿por qué Noah tuvo que tomar? Puede que haya sido alguien que le gustaba el alcohol de antes y puede que haya vuelto al vicio. Pero también está la otra, cuando la gente se salva de una tragedia, no solamente hablando ahora del COVID, del coronavirus, sino de cualquier tragedia, uno se salva y algún conocido familiar tuvo una pérdida o murió o tuvo una lesión o algo grave, puede quedar en el que salió ileso o vivo como un sentimiento de culpa. Y tenemos que comprender cuál es la diferencia entre culpa y sentimiento de culpa. La culpa es cuando uno realmente tiene algo que ver con algo negativo que ha sucedido y podría hacer algo para subsanarlo. Algo bien sencillo. Sin querer tiro un vaso al piso y se rompe, tengo la culpa de esa rotura, lo que puedo hacer es pedir perdón al dueño y ofrecer pagarle o comprarle un vaso en su lugar. ¿Cuál es el sentimiento de culpa? Es cuando se genera un sentimiento de culpa precisamente sobre algo que uno no tiene ninguna culpa. Y puede ser un sentimiento autogenerado o que otro se lo genera a uno para manipularlo. Les voy a dar un ejemplo bastante sencillo. Llama una mamá a su hijo, una mamá judía de las de antes, grande, llama a su hijo y le dice, hijo mío, hace mucho que no te veo, que no venís por casa. Y cuando la señora está generando ese sentimiento de culpa, obviamente es para manipular al hijo. ¿Para qué? Para que el hijo diga, sí, mamá, ya voy, o que tenga algún trauma estilo Woody Allen. El asunto es
que el que genera el sentimiento de culpa busca manipular. Y a veces uno mismo se genera ese sentimiento de culpa por los propios dramas emocionales que uno tiene. Y cuando uno está esclavo del sentimiento de culpa, no tiene realmente nada para hacer, porque no hay una culpa que solucionar. Es un sentimiento que nació reemplazando otra cosa. Es una impotencia que nos viene a esclavizar y dejarnos en un estado de indefensión, sea ante otro o sea ante uno mismo, ante esa función que se llama el ego. Entonces, cuando uno tiene sentimiento de culpa, muchas veces reacciona de maneras negativas, o se deja manipular, o termina, por ejemplo, tratando de olvidar aquello que le provoca el sentimiento de culpa. Y acá Noah, ¿qué podía hacer? Él no fue el responsable del diluvio, él no pecaba como pecaban los demás, probablemente no hizo todo el esfuerzo que tenía, o quizás sí, vaya a saber. En la tradición judía dicen que no. Hebreo era una generación bastante complicada y no murieron por culpa de Noah. Tampoco se salvaron gracias a Noah. Entonces al salir Noah y ver la devastación, la destrucción total, el caos tremendo en que había quedado el mundo, seguramente que tenía su conciencia y se sintió mal diciendo, aquí estoy yo y todo el resto, ¿dónde está? ¿Qué hice yo para que esto no sucediera? ¿Qué podría haber hecho de diferente? O quizás dijo, se lo merecían, pero me siento mal por haber quedado yo vivo y con salud, todo perfecto. Por lo tanto, voy a borrar este recuerdo de mi mente. ¿Cuál método usó? El alcohol. Tomó y cayó ebrio y la historia que ya les conté hace un rato. Eso es algo que también puede sucedernos a nosotros en esta oportunidad, que si salimos de la pandemia con bienestar físico y tampoco perdimos el trabajo y tampoco hay dificultades de otro tipo, llegaríamos a la situación de sentirnos culpables. ¿Quién lo sabe? Cada uno es un mundo y por ahí también podría pasar. Lo que no puede pasar es que nos entreguemos a los vicios que nos lleven a una perdición. Por lo tanto, tengamos cuidado, hagamos las cosas con inteligencia emocional, inteligencia social también y por supuesto inteligencia espiritual. No permitamos que ni la culpa ni los sentimientos de culpa nos ahoguen. Ya suficiente mal con el caos que se está generando. Y existe también un aspecto más, que es aquellos que llegan a salir de su casa, haya habido cuarentena o distanciamiento o lo que sea que en cada país, cada ciudad lo que tuvo, que es llegar con miedo a la nueva realidad. Y el miedo, vamos a repasar una vieja lección, no es algo real, es estar ahora previendo algo que podría pasar, una impotencia que podría pasar a futuro, que nos provoca una impotencia en el presente. Para eso, para entenderlo bien, tenemos que ver la diferencia entre miedo, precaución y susto. Vamos a empezar por el susto. Voy caminando, sale un perro grandote a ladrarme y me muestra los dientes como si me fuera a morder. En ese momento lo que tengo es susto, no es miedo. Hay un perro realmente ahí en una actitud agresiva, que yo no tengo cómo defenderme del perrito adorable, y entonces una reacción natural de supervivencia me hace tener ese susto que veremos que puede resultar luego, no es el tema. Precaución es, si yo sé que el vecino tiene un perro que ya mordió a cierta gente, que el perro no está entrenado para ser amable con la gente, que anda por lo general suelto, precaución sería no ir por ese lugar innecesariamente. O encontrar otro camino, pedirle al vecino que lo agarre, o lo que sea precaución. Es usar el intelecto y no dejarse llevar por emociones. Por lo tanto, es una gran diferencia con el susto. El susto es, en este momento está pasando algo que me genera una impotencia, está ahí, es real, se puede percibir. La precaución es prever con razonamiento y no dejarse llevar tampoco por impulsos. Y el miedo es, no hay algo real en este momento, es una previsión de una impotencia futuro que me hace perder mis energías en este momento, que me hace sentirme impotente en este momento y reaccionar de una manera negativa y no usar el intelecto para salir de eso, sino quizás para meterme más a hondo todavía en esta impotencia. ¿Y qué se logra con esto? Se logra precisamente lo contrario a lo que se lograría con la precaución. Con la precaución se termina consiguiendo un cierto control, un cierto dominio, porque estamos previendo al cruzar la calle, porque estamos previendo al no tener conductas negativas, al no tomar de más, al no tomar y manejar, etc. Pero con el miedo nos estamos entregando a una fantasía de impotencia, generando una impotencia actual ahora que no es la que estamos
trabajando ni atendiendo, sino que seguimos con la fantasía pegados. Entonces están aquellos que tienen la fantasía, por ejemplo, de que si salen de la casa les puede pasar algo malo. Obviamente hay muchas cosas malas que pueden pasar fuera de casa, pero aquellas personas que se dejan llevar por su miedo y ni siquiera salen de su casa, ya están provocándose la impotencia ahora. O aquellos que no realizan un trámite y por no realizar el trámite ya pierden la oportunidad que podrían haber conseguido. ¿Qué generaron con eso? Una impotencia mucho más grande que la que hubieran logrado si salían de su casa, si realizaban el trámite, si hablaban con esa persona, si hacían aquello que el miedo no les permite. Al terminarse la crisis actual, que era Dios pronto, que tengamos una vacuna y que tengamos medicaciones que funcionen y que todo funcione bien, puede haber gente que siga diciendo tengo miedo de salir de casa, ya me acostumbré a esto, y en realidad es porque tiene miedo a la afuera, por los virus que están, porque no sabe lo que puede pasar el día de mañana, por lo que sea que genere las impotencias, el miedo. Y eso también es algo que está sucediendo y podría suceder. ¿Y cuál es la solución a eso? Es andar por la vida con precaución, ser sabios en todos los aspectos que podamos, inteligentes también, y cuando sentimos el miedo, reconocerlo como lo que es, una fantasía, y no dejarnos llevar por él. Así que hemos dado algunas ideas de cómo enfrentar esta salida de la crisis de una forma positiva, constructiva, para lograr una mejor vida. Te agradezco tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias, tus preguntas y también que te suscribas a este canal de YouTube, que te hagas socio o cual sea la palabra en el de Facebook, que no perdamos el contacto y sigamos creciendo para tener enseñanzas de la tradición judía, de la Torá, que nos pueden ayudar en nuestra vida y que nos pueden dar bendición. Shalom y nos veremos pronto.